Bueno, muy buenos días. Para el día de hoy tenemos proyectado la revisión de varios temas. Entre ellos está la parte de heridas, de hemorragias, de quemaduras, vendas y vendajes desde la perspectiva de los primeros auxilios. Entonces vamos a hablar de cada uno de estos elementos y cuáles son esas acciones directas que debemos tener en cuenta para la atención de los usuarios desde primeros auxilios. Bien. Entonces vamos a empezar por los vendajes. En el caso de los vendajes, ellos son ligaduras o procedimientos que nosotros hacemos desde los primeros auxilios con tiras de lienzo, con otros materiales que pueden ser tensantes, con el fin de envolver una extremidad u otras partes del cuerpo humano que hayan sido lesionadas. Para este tipo de, digamos, situaciones de primeros auxilios, se usan especialmente en caso de heridas, en caso de hemorragias, en caso de fracturas, de esguinces, de luxaciones, con el objetivo de sujetar apósitos, de fijar entablillados y de fijar articulaciones si es que tenemos una situación de primeros auxilios que lo amerite. Para ello, vamos a abordar lo que corresponde a los tipos de vendajes que existen. En este caso, tenemos, digamos, tres grandes grupos. Los vendajes que son de soporte, que para el caso de soporte significa que van a proteger alguna zona del cuerpo. Para el caso de los vendajes de tipo compresivo, van a reducir, a prevenir la inflamación, a cortar una hemorragia, a favorecer el retorno venoso. Y para el tipo de inmovilización tenemos la inmovilización completa de un segmento corporal. Entonces, esos son, digamos, los propósitos que se presentan desde primeros auxilios en el momento en que se decide hacer un vendaje. Ahora bien, hay pues el elemento protagonista del vendaje inevitablemente pues son las vendas. Ellas tienen unas características específicas de acuerdo pues al propósito de uso que yo pues tenga. Son unas tiras de tela, varían de tamaño, de forma y pues de calidad de material de acuerdo a la circunstancia que yo tenga en el momento y que me implique pues usar este tipo de elementos como lo son las vendas. Tenemos pues vendas en rollo, que son las que conseguimos normalmente en una farmacia, ¿sí? Que tienen pues un sistema prácticamente que rectangular, ¿cierto? Y es una tira o banda elástica pues larga. Y tenemos la parte de las vendas triangulares que, pues como su nombre lo dice, tienen una forma triangular y se usan para unas zonas específicas que ya pues vamos a ver cuáles son. Tenemos en este sentido que se presentan pues el propósito de usar un vendaje. Entonces, ¿cuál es ese propósito específico pues de usar un vendaje? Necesitamos pues sujetar lo que corresponde a unos apósitos, fijar inmovilizaciones, inmovilizar articulaciones si es que hay algún tipo de lesión, comprimir o contener una hemorragia, proteger zonas del cuerpo. Entonces, esto se hace a través de vendajes normales, digamos. Vamos a limpiar la herida y la idea de usar apósitos es aislarla, aplicar una cura estéril, en este caso pues sería la venda, ¿cierto? Fijar la venda para que no se suelte, mientras pues la persona puede acudir al centro médico o es recogida por la ambulancia si es que lo amerita.
Las partes, digamos, de esas vendas, pues ellas cuentan con un cabo inicial que es la parte final, digamos, de esa venda, con el cabo final que pues se encuentra en el centro de la venda y el cuerpo pues es el contenido prácticamente largo de esa venda que nosotros tomemos. Bien. Nosotros tenemos unos aspectos que debemos tener en cuenta que hacen referencia a la manipulación de los vendajes. Entonces, como nos podemos fijar en la imagen, ahí nos dice pues cuál es la manera adecuada y cuál es la manera inadecuada. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la no adecuada corresponde a que yo coloco ese inicio de la venda en la parte superior de la extremidad. ¿Sí? Entonces, esa manera es incorrecta. La manera correcta de coger o de manipular ese vendaje es colocando esa misma parte inicial, pero permitiendo que ella ruede sola, tal y como aparece, digamos, dentro de la imagen. Bien, entonces vamos a ver un video que nos muestra cómo es la adecuada manipulación de los vendajes. objetivo principal del curso El objetivo principal del curso Vendajes Básicos es que el estudiante comprenda la importancia de realizar un vendaje básico, conozca el material necesario para realizarlo y aprenda a realizarlo de una manera adecuada en función de las necesidades del paciente y objetivos del mismo. En esta serie de 4 vídeos podréis observar cómo se realiza correctamente la técnica de los vendajes básicos para que podáis practicarla de una manera autónoma. A continuación, se muestra la técnica del vendaje en espiga. Para realizar un vendaje en espiga es necesario el siguiente material: venda de algodón, venda tipo crepé, esparadrapo y tijeras y guantes si fueran necesarios. En primer lugar, es preciso lavarse las manos. Para ello, utilizaremos una solución hidroalcohólica y prepararemos el material en función de la zona a vendar. Simularemos la realización de un vendaje en espiga en una extremidad superior. El paciente debe de estar cómodamente sentado o tumbado. La persona que vaya a realizar el vendaje también debe de estar en una posición cómoda y ergonómica. Sujetaremos el cuerpo de la venda de algodón hacia arriba con la mano dominante y aplicaremos el extremo de esta en la zona del cuerpo que hay que vendar, sosteniéndolo con el pulgar de la otra mano. Se comenzará el vendaje dejando descubierta la zona distal de la extremidad y se colocará empezando por la zona distal de esta. Desenrollaremos la venda unos 15 centímetros y empezaremos el vendaje con una primera vuelta circular. Habrá que ir superponiendo en cada vuelta la venda, cubriendo con la mitad de la misma la mitad de la vuelta anterior, manteniendo así una presión homogénea. Si fuera necesario, al finalizar, cortaremos la venda sobrante. Una vez terminada la colocación del vendaje protector de algodón, utilizaremos la colocación de la espiga en la venda de crepé. Sujetaremos la venda tal y como hemos hecho en la colocación de la venda de algodón y tras la primera vuelta circular usaremos giros ascendentes y descendentes de manera alterna para formar un 8. Hay que aplicar la tensión en las vueltas ascendentes
Las que se vayan haciendo en sentido descendente no necesitarán presión excesiva. La superposición del vendaje en cada vuelta debe de ocupar entre la mitad y 2/3 del ancho de la tira. Si es necesario, cortaremos la venda sobrante con las tijeras y la fijaremos con un trozo de esparadrapo que habremos preparado previamente. Finalmente, es fundamental comprobar que no se hayan formado arrugas y que la presión no sea excesiva. Para ello, comprobaremos que el paciente se siente cómodo, no siente hormigueos ni sensación de presión, no haya dolor, signos de inflamación o cambios en la coloración de la piel. Una forma de comprobar que la presión es adecuada sería introducir la punta del dedo entre los cruces de las vendas. Es importante avisarle de que si apareciera cualquiera de los síntomas de compresión excesiva mencionados anteriormente, se debe retirar el vendaje y consultar con un profesional sanitario. Cuando nos comunicamos Bueno, retomamos la presentación, entonces ya pudimos observar cuál es la manera correcta de utilizar el vendaje y algunas precauciones cuando nosotros pues hacemos este procedimiento con los usuarios que requieren atención de primeros auxilios. Vamos a hablar un poco de las vendas que se presentan o estos tipos de vendaje. El primero es el vendaje o la venda triangular. Entonces, tiene múltiples usos. Se pueden realizar vendajes en diferentes partes del cuerpo, utilizando como ejemplo, digamos, el cabestrillo doblado o el cabestrillo extendido. Entonces, siempre, pues la recomendación es que se debe empezar desde la parte distal, ¿sí? O sea, el pie acá hasta la parte proximal, hacia arriba, que es lo de tibia y peroné. Bien, antes de colocar, digamos, el vendaje, debemos tener en cuenta algunas precauciones específicas. Entonces, la primera es retirar anillos, brazaletes y relojes que la persona pueda tener y que pues obviamente vayan en contravía con presión directa, con torniquete, ¿sí? Y con causar pues lesiones adicionales en el usuario. La tensión del vendaje debe ir de acuerdo al objetivo que yo tenga cuando lo vaya a realizar. Entonces, si mi objetivo es fijar un apósito, pues la presión debe ser mínima, ¿sí? No debe quedar tan apretado. Si el objetivo, perdón, es inmovilizar, entonces debo ejercer una presión media con el vendaje. Y si el objetivo es controlar una hemorragia, pues debo tener una presión máxima o una presión elevada para poder, digamos, generar hemostasis, que es pues el control como tal del sangrado. Entonces, eso, digamos, en términos generales es lo que corresponde a ese vendaje triangular. Desde luego que debemos idealmente hacer que ese vendaje sea de fácil aplicación y de fácil retiro para la persona que va a atender al usuario finalmente en el área hospitalaria o si es el mismo usuario también, para que lo pueda hacer fácilmente. Tenemos aquí pues unas especificaciones de acuerdo a la zona donde yo voy a usar el vendaje. Entonces, mire que vendajes triangulares en la cabeza. Démonos cuenta la manera correcta en cómo lo hacen, ¿sí? Tienen el triángulo, lo colocan hacia el frente de la cabeza o la región anterior de la cabeza, le dan una vuelta, envuelven pues toda la cabeza, hacen una X en la parte perdón, anterior del usuario. Luego se van para la parte posterior y hacen un entrecruce de las puntas y finalmente queda como un turbante, si ustedes notan ahí en las imágenes. Entonces, ese es bastante sencillo de hacer. Y para ello se utilizan normalmente sábanas.
¿sí? O material de tela. Otro tipo de vendaje triangular es el que colocamos, espérenme 2 segunditos, colocamos en las manos. Entonces también tenemos acá una pañoleta. Entonces empezamos desde la palma de la mano, abrazamos prácticamente la mano hasta la muñeca y generamos pues el nudo al final. Ese es súper sencillo y casi siempre estas lesiones se presentan a nivel deportivo. Debemos tener aspectos en cuenta como, entonces, ese vendaje que nosotros realicemos, pues debemos generar una tensión homogénea, ya sea mínima, media o máxima, en todas las zonas que nosotros, digamos, abracemos con la venda, pues debe ser igual o equiparada. Debemos tomar la temperatura de la zona, verificar la sensibilidad y la coloración de la piel, porque pues lógicamente si nosotros hacemos un vendaje máximo, o sea, con una máxima presión, lo que podemos ocasionar en la persona es una necrosis del tejido y pues un daño adicional. Debemos cubrir con algodón las salientes óseas y las cavidades naturales como las axilas o las ingles. ¿Por qué? Porque la venda puede lacerar, digamos, en el roce puede generar laceración y sobre todo en las personas adultas mayores puede ocasionar a largo plazo lo que se llama zonas de presión, úlceras de presión. Entonces, por eso se deben proteger con algodón idealmente. Las prominencias óseas, caderas, hombros, rodillas, tobillos. ¿M? Siempre se procurará vendar en una posición funcional, o sea, en la manera en la cual el pie o la extremidad deba estar colocada adecuadamente, ¿sí? No es que yo voy a vendar con el pie, digamos, girado 90 grados, porque pues obviamente le va a doler más a la persona y no va a tener una posición anatómica funcional. Bien, vamos a continuar acá. Tenemos vendajes, otro ejemplo de vendaje triangular en la mano. Entonces, miren, lo mismo, cogemos un paño un poco más grande, generamos pues ese triángulo al doblar y ese es para envolver, para aislar, digamos, toda la mano. Entonces, ahí se dan ustedes cuenta que genera como un bolsillo completo de la mano y eso es pues para algunas lesiones en donde hay exposición de tejido y no queremos pues que haya vertimientos ni que pues desde luego se desprendan más tejidos. Otros vendajes de carácter triangular, entonces cuando las personas tienen lesiones, sobre todo en la parte de la clavícula, entonces miren cómo se hace con vendas elásticas, se hace un 8 para que pueda proteger la parte de la espalda y el tórax. Entonces ahí está, digamos, la imagen. También cabestrillos que lo había mencionado como ejemplo para proteger lesiones en los brazos. Bien. Bueno, continuando con la socialización del tema, entonces tenemos también los tipos de vendajes circulares. Entonces, estos vendajes de carácter circular se utilizan para fijar el extremo inicial y el extremo final de una inmovilización. También se pueden utilizar para fijar apósitos, que son como unas gasas pero más gruesas, y también para controlar hemorragias. Digamos que esos son los principales usos y ahí están las imágenes que nos dan cuenta pues que en efecto circular significa pues movimientos circundantes en un área anatómica específica, circulares, digamos, para poder como tal sostener, ¿sí? Es de sostenimiento en su gran mayoría. Bueno.
Vamos a ver el resto. 2 segundos, por favor. Bien, tenemos otra clasificación que son los vendajes en espiral. Entonces, ya vamos a especificar qué traduce cada uno. Un momento, por favor. Ok, entonces tenemos dentro de estos vendajes en espiral, se usan para sujetar gasas, se usan para sujetar lo que son apósitos, se usan para sujetar férulas en los brazos, en los antebrazos, muslos, manos, piernas. Y aquí en las imágenes pues encontramos la manera en cómo se presentan. Entonces, en las extremidades superiores, pues, ¿qué vemos? Que, por ejemplo, hay un vendaje como cruzado, como lo vimos en el video, ¿sí? Que son vendajes en 8. Y acá, pues, también para hacer sujeción en las extremidades superiores. Entonces, si nos damos cuenta, este es como el más común, el más sencillo. Simplemente es girar el vendaje en la forma anatómica de la extremidad hasta cubrir, digamos, la totalidad de la lesión. Aquí para este caso, para este ejercicio, pues solamente se cubre lo que tiene que ver con el antebrazo. Bien, entonces aquí vamos a revisar el resto. Tenemos otro tipo de vendaje, que es el vendaje en 8, en donde se utilizan las articulaciones como el tobillo, como la rodilla, como el hombro, el codo, la muñeca, ya que permite a las personas pues tener cierta movilidad de la extremidad. Entonces en la imagen podemos apreciar la manera en cómo se coloca. Entonces si ustedes se dan cuenta, empezamos desde el antebrazo, si fuese esta zona, ¿sí? Generamos un pliegue hacia arriba en el brazo y volvemos a caer para que en la parte del codo pues exista movilidad articular, ¿sí? Y genera pues en la figura aparece un 8 de marcado. Entonces, así digamos es como se trabaja. Vamos a mirar otros ejemplos, digamos que, mira, aquí está para el pie, entonces tenemos aquí al descubierto el tobillo, entonces si ven que empezamos desde los metatarsos, que son las articulaciones, digamos, de los pies, los huesitos de los pies, subimos, cruzamos hacia la parte de tibia y peroné, bajamos nuevamente y dejamos el talón descubierto para poder fomentar esa parte de movilidad. También tenemos cuando hay lesiones en ojos, por ejemplo, las personas que son víctimas de ataques con ácido. Entonces se venda la cabeza, digamos, de manera circular y para poder vendar los ojos, si ustedes se dan cuenta, se hace como un 8 para que quede asegurado y se fija en la parte posterior de la cabeza. Bien, entonces eso sucede, digamos, en el tema de vendajes. Es muy importante mencionar que pues al momento en el cual yo realizo vendajes en la persona, si de alguna manera inmoviliza una extremidad, digamos como las inferiores que son limitantes para el movimiento, pues yo tengo que establecer unas normas, digamos, de levantamiento y de movilización del lesionado. Entonces, para efectos prácticos, cuando mencionamos
levantamiento y movilización de mencionados, pues son aquellas maniobras que yo tengo que realizar para poder trasladar a la persona que tiene una limitación física, ¿sí? Para poder trasladarla, digamos, al servicio de urgencias, a la ambulancia, ¿sí? O a una superficie diferente si es que está en riesgo de sufrir lesiones adicionales. Entonces, para eso debemos movilizar a la persona siempre en bloque y pues no lo debo hacer solo. Idealmente debo tener pues un equipo de rescate, casi siempre pues está la brigada de primeros auxilios haciendo este tipo de acciones y ya cuando yo estoy solo o sola, pues sí digamos que hay unas estrategias para mover a la persona, pero depende mucho también de la capacidad corporal que la persona que está brindando atención de primeros auxilios tenga porque si no tiene fuerza, si no utiliza las posturas adecuadas, pues es mejor que no hagan, no intente ningún tipo de maniobra porque puede sufrir pues lesiones también el rescatista. Entonces, la primera condición, digamos, que debe tener esa persona para poder hacer esos movimientos de traslado de esas personas que tienen vendajes es que esté bien fajado. Entonces, normalmente las personas que trabajan en primeros auxilios, en defensa civil y demás, son personas que tienen elementos de protección como las fajas o los arnés para generar compresión y pues que al momento de hacer la fuerza, pues no tenga una hernia. Hacer fuerza con brazos y piernas y mantener la columna recta. Esto también es súper fundamental porque igual pasa que si yo no utilizo las posturas adecuadas, pues me voy a lesionar mi columna y pues voy a realmente tener complicaciones a largo plazo por errores en los movimientos. Entonces, otra cosa que también se puede tener en cuenta es la parte de la seguridad cuando yo estoy haciendo los movimientos. Si yo sé qué es lo que tengo que hacer, no debo dudar frente a las posturas adecuadas en el tema de rescate y movimiento de primeros auxilios, porque en el momento en que yo lo dude, en que empiece a generar, pues digamos, desviaciones en las orientaciones de primeros auxilios, pues ahí es cuando yo tengo complicaciones. Actuar con serenidad, con agilidad, con precaución y confianza en todo momento. Si yo tengo miedo, pues no debo actuar, digamos, en ese momento para el tema de primeros auxilios, porque seguramente voy a cometer errores en las actuaciones que yo presente. La otra recomendación es no correr con el lesionado sin razón, o sea que, digamos, si no hay un riesgo inminente, pues yo no debo generar pues movimientos adicionales pues en el usuario porque puedo generarle o causarle más lesiones sin necesidad. Entonces, eso es a nivel general el tema de traslado. Otra cosa que yo debo tener en cuenta es que existen unos sistemas de movilización. Entonces, las lesiones de columna se deben sospechar en las siguientes situaciones, o sea, hablando precisamente de primeros auxilios. Cuando hay impactos violentos sobre la cabeza, sobre el cuello, sobre el tronco, sobre la pelvis, sobre las extremidades, cuando hay aceleración o desaceleración o flexión lateral súbita, cuando hay caídas de altura, cuando hay volcaduras sin cinturón de seguridad o cuando la víctima ha sido eyectada, los aviones, digamos, los helicópteros y eso que tienen los militares la posibilidad de eyectarse, o sea, de salirse, víctimas de explosión, clavados en agua poco profunda. También tenemos evidencias de traumas de alto impacto, entonces pacientes muertos en el mismo vehículo o lugar, impactos de alta velocidad mayores a 32 kilómetros por hora, deformidad del automóvil mayor de 50 centímetros, desplazamiento posterior del eje frontal del vehículo, colisión con peatón o colisión de peatón o bicicleta contra automóvil,
colisión de conductor o pasajero en motocicleta. Entonces, ahí digamos que se pueden generar sospechas de lesiones de columna precisamente por el impacto tan fuerte que recibe la persona. Bien. Entonces les voy a mostrar la manera en cómo la persona sola puede cargar, digamos, al lesionado. Entonces ya se van a dar cuenta ustedes en las posiciones que es bastante, pues, difícil cuando son personas corpulentas. Entonces, sistemas de transporte de lesionados. Entonces, para una sola persona. Entonces, miren, esta es una de las posturas, pero pues desde luego que si la persona o el auxiliador no tiene fuerza, de pronto es una persona menuda y está frente de una persona demasiado corpulenta, pues va a ser muy complicado que la pueda trasladar, sí, sola. Para ello, pues debo tener en cuenta que pues la persona, pues para que yo la traslade así es porque normalmente está inconsciente o tiene una limitación física importante. ¿M? No debe tener fracturas, puede encontrarse quemada, intoxicada o desmayada. Esta es la posición de Rautek, ¿sí? Que es cuando nosotros hacemos extracción del cuerpo de los automóviles o vehículos. ¿M? Em, Esta es otra, que es arrastre de cinturón o piola, ¿sí? Que sirve para sacar un lesionado que está consciente o inconsciente de partes bajas y estrechas o que se encuentre bajo un vehículo o que esté en medio de una balacera, ¿sí? Entonces es una técnica pues de arrastre básicamente. Arrastre de bombero. Entonces, aquí es cuando la persona tiene una lesión corporal importante, digamos, por ejemplo, del tórax hacia abajo no puede moverse, entonces abraza, digamos, al rescatista y el rescatista casi que arrodillado va caminando, va avanzando paso a paso. ¿M? Ya aquí pues pueden generar respuestas para transportar al lesionado por 2 personas, por 3 personas y si se dan cuenta ustedes en la imagen, pues ya va a ser mucho más fácil poder levantar a ese usuario, ¿sí? Porque pues obviamente ya la fuerza empleada es distinta. Bien, entonces espérenme 2 segundos. Ok. Entonces, mira, aquí es levantamiento de puente para poder pasarla a la camilla. También tiene 4 rescatistas. Y bueno, eso es lo que tiene que ver con vendas. Tenemos otro elemento fundamental que corresponde a las lesiones de tejido blando. Resulta que dentro de esas lesiones de tejido blando tenemos las quemaduras. Entonces nosotros, y las hemorragias, ¿no? Eh, Dentro de esas lesiones, vamos a hablar en primera instancia de lo que tiene que ver con hemorragias, que es una causa, digamos, una situación que es emergente dentro de primeros auxilios y que es demasiado común en los servicios de urgencias. Entonces, denme 2 segundos, vamos a empezar a abrir las imágenes para poder revisar la parte teórica.
Ok, entonces vamos a ver lo conceptual de lo que tiene que ver con hemorragias. Entonces, resulta que la hemorragia se constituye como la salida de sangre por la ruptura de un vaso. Tenemos varios tipos de hemorragias: la hemorragia externa, la hemorragia interna, la hemorragia capilar, la hemorragia arterial y la hemorragia venosa. Vamos a intentar describir cada una de ellas y bueno, qué sucede alrededor de esta temática. Entonces, lo primero que yo debo hacer ante la presencia de una hemorragia es la elevación de la extremidad. Debo hacer presión directa o indirecta. Debo eliminar los agentes contaminantes y debo hacer vendaje compresivo. Pero para que yo pueda tomar estas determinaciones, debo tener en cuenta unas situaciones muy particulares que me van a orientar el camino a tomar. ¿Cuáles serían esas situaciones? Entonces tenemos acá, bueno, ¿qué sucede cuando yo tengo una hemorragia a nivel general? ¿Sí? Indistinto de la zona. Entonces resulta que existe un pronóstico. Entonces, cuanto mayor es el volumen de sangre que se ha perdido, pues mayor es el riesgo de muerte de la persona. La gravedad que una hemorragia pueda tener depende no solamente de la cantidad de sangre que sale, sino del tiempo que tarda en perderla. No es lo mismo una hemorragia controlada y venosa que una hemorragia arterial, ¿sí? Entonces, dice que hasta 1 litro, o sea, el 20% de pérdida es lo que puede soportar el organismo. Pérdida de un 33%, ya la persona corre peligro. A partir de 2 litros, que es el 40%, la mortalidad, ¿sí? El riesgo de muerte de esa persona es elevado. Ok, entonces aquí, digamos, tenemos algunas medidas para tomar cuando hay amputaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es otro tipo, digamos, de hemorragia que puede ocasionar por la interrupción, pues, de la continuidad de la piel? Entonces, digamos, en estas amputaciones yo debo hacer, pues, un torniquete, ¿cierto? Ahí como aparece dentro de la imagen, para generar pues compresión de esa zona y que no haya más salida o más vertimiento de sangre. También puedo colocar un tensiómetro para generar compresión controlada pues a través de la presión del manómetro, ¿sí? Entonces, miren, ahí está, digamos, las imágenes. Debemos tener en cuenta para ese control de las hemorragias los puntos de presión arterial, que es lo que me ayuda para mitigar esa cantidad de sangre que va a salir. Entonces, el punto de la carótida que queda en el cuello, la femoral que queda en la ingle, la axilar, pues por su nombre se asocia, que queda en la axila, la subclavia que queda en la parte baja de la clavícula y la humeral que queda pues en el húmero, en la cara interna de ese brazo. Entonces, según hacia dónde se produce la salida de sangre, pues tenemos la clasificación o las hemorragias externas. Entonces, la sangre sale al exterior a través de una herida, una abertura. Las internas, la hemorragia se puede producir en el interior del organismo sin salida al exterior y no necesariamente yo me doy cuenta. Las exteriorizadas se producen en el interior del organismo. La sangre sale al exterior a través de un orificio natural del cuerpo. Tenemos otro elemento por acá. Entonces, la gravedad, como ya les había mencionado, de esas hemorragias depende del volumen sanguíneo que yo pierda. Entonces, una hemorragia leve, hasta un 15% de sangre. Una hemorragia moderada, hasta un 30%. Una hemorragia grave, un 40%. Y una hemorragia muy grave, más de un 40% de pérdida sanguínea. El porcentaje de sobrevivencia
Ya vimos que se ve afectado. Sí, yo tengo pues hemorragias de carácter grave porque prácticamente es perder alrededor de 3 bolsitas de sangre, que cada bolsita tiene más o menos 400 mililitros. El torniquete, la recomendación de la literatura es que yo no lo use constantemente. Prácticamente solamente se recomienda usar en caso de amputaciones cuando son traumáticas, porque hay hemorragias que son masivas, o sea, muy grandes, y pues donde pueda existir peligro vital. ¿En qué casos no podemos hacer presión directa? Entonces, cuando existe una fractura abierta significa que el hueso ha salido al exterior, sí, que yo lo veo. En ese caso, no puedo o no debo hacer presión directa porque voy a ocasionar un agrandamiento de la lesión que el usuario ya tiene de base. Entonces, miren, hemorragias externas, la sangre sale al exterior a través de una herida. Entonces, no debemos retirar nunca el primer apósito con el cual yo hago presión porque se supone que ahí se arma un tapón de sangre, ¿sí? Por hemostasis. Y si yo lo retiro, pues la persona va a continuar sangrando. Entonces yo hago una compresión directa sobre el punto sangrante con apósitos durante 10 minutos para generar esa hemostasia o ese control de salida de sangre. Elevo el miembro afectado si las lesiones lo permiten. Si no cede, pues hago compresión arterial, ¿sí? Que es la que les mencioné, haciendo presión en los sitios de donde están las arterias. Y en los casos especiales, pues utilizar torniquete, que ya sabemos que son en las amputaciones, pero pues en caso de que sea una hemorragia masiva y de difícil control. Bien, así como hay pues hemorragias, puede también presentarse el caso de heridas. Entonces, para el tema de las heridas, tenemos que ellas se constituyen como lesiones que producen la pérdida de la integridad de la piel, ¿sí? De las mucosas, de los músculos o de las vísceras. Son producidas por agentes externos como un cuchillo o agentes internos como un hueso fracturado. Pueden ocasionar dolor, hemorragia, destrucción o daño de los tejidos blandos. Y existen pues unas clasificaciones a nivel general y otras pues que son un poco más específicas que ya las vamos a revisar. Entonces, en el caso de la clasificación general, encontramos heridas abiertas, heridas cerradas, heridas simples o leves, heridas complicadas o graves. Entonces, vamos a ir revisando una a una los elementos. Entonces, según el elemento que la produce, puede ocasionar un hematoma, que es lo primero que estamos observando en la imagen. Puede ocasionar heridas por aplastamiento, entonces, digamos, le cayó un objeto contundente encima, ¿sí? Y heridas cortopunzantes, que pues desde luego su efecto es el corte. Tenemos heridas cortantes o incisas, ¿sí? Heridas abulsivas, que son estas de acá, ¿sí? Y contusiones como la del ojito. La parte de traumas por aplastamiento, entonces se presenta cuando alguna parte del cuerpo es atrapada entre objetos pesados como máquinas, escombros, como vehículos. Cuando se presente este tipo pues, de heridas,
la idea es que debo retirar lo más pronto posible el peso que le está sobrecayendo a la víctima. Debo apuntar la hora del accidente y del rescate para proporcionar pues ese elemento al personal médico. ¿Mm? Bien, entonces adicional. Denme 2 segunditos, por favor. Tenemos las heridas de cara y de cráneo. Entonces, cuando se presentan este tipo de lesiones, normalmente lo que es cara y cráneo sangran demasiado, ¿sí? Y pueden provocar hundimiento del hueso y pues adicional a eso, hemorragias. En este caso, lo que yo debo hacer es acostar a la víctima con la cabeza un poco más alta que el cuerpo o semisentada, limpiar suavemente la herida con gasas húmedas en solución salina y cubrirla con una tela limpia sin ejercer ningún tipo de presión porque podemos ocasionar afectaciones más graves si de pronto presionamos los huesos. Tenemos las heridas lacerantes y avulsivas. Entonces, en estas heridas se caracterizan por el desgarro irregular de un tejido, mientras que las avulsivas presentan una separación o rasgado violento del mismo. Para brindar los primeros auxilios en estos casos, pues yo no debo lavar la herida con ningún tipo de solución antiséptica, debo cubrirla con una gasa o con apósito o con una compresa, fijarla con un esparadrapo o con micropor y ejercer presión directa o elevación del miembro para controlar la hemorragia. Tenemos heridas en tórax y heridas en abdomen. Entonces, si yo tengo herida en tórax, pueden presentar hemorragias con burbujas, con silbido por la herida al respirar, porque pueden penetrar los pulmones o pueden penetrar el corazón. Puede tener dolor agudo, tos, expectoración con sangre, dificultad respiratoria. Para ese caso, pues yo debo cubrir la herida con una tela limpia o con una gasa con vaselina para que no se vaya a pegar, sujetarla con un esparadrapo o con un vendaje para evitar la entrada de aire, ¿sí? Dejando uno de los lados sin adherir y mantener la temperatura del paciente cubierta, idealmente con una manta, para que genere termorregulación o calor. En las heridas en el abdomen, entonces estas heridas a veces no son visibles como tal. Entonces puede existir una perforación del intestino y de la hemorragia, ¿sí? Y pueden generar hemorragia externa o pueden generar hemorragia interna. Y ahí en este caso lo más conveniente es que yo acueste a la persona con las piernas flexionadas. Debo colocar unos cojines debajo de las rodillas, no debo levantar la cabeza, ya que los músculos abdominales pues pueden tensionarse y pues generar mayor sangrado y mayor dolor. No debo suministrarle pues ni medicamentos, ni bebidas, ni absolutamente nada. Si la herida es externa, o sea, si yo la logro ver, ¿sí? Debo cubrirla con una gasa o con un paño de tela pues que esté limpio y pues que no vaya a quedar al interior de la cavidad si es que hay exposición, digamos, de intestinos, ¿sí? Puedo humedecerla con solución salina o con agua potable para que no se vaya a pegar a los intestinos si es que hay alguna evisceración, ¿sí? Si es una herida de carácter interno, pues por hemorragia y eso, toca esperar a que llegue pues la ambulancia y que le hagan su revisión. Heridas con elementos que han sido incrustados o perforaciones. Entonces, no debo retirar el objeto que le causó la herida ni darle nada de comer al usuario porque tiene que pasar por cirugía para que le retiren ese elemento. En este caso, pues es conveniente inmovilizar el elemento con un vendaje para evitar que se mueva y cause más complicaciones, porque si está en órganos vitales,
el movimiento de la persona y del objeto, pues puede generar o ampliar las lesiones. Bien, vamos a revisar un poco las medidas generales en heridas. Hoy vamos a hablar acerca de las heridas. Heridas simplemente es cuando nos referimos a una lesión causada en la piel y en otros tejidos del cuerpo. Pero no todas las heridas generan un sangrado externo que usted logre ver, porque tenemos heridas abiertas y heridas cerradas. En las abiertas sí hay una separación de la piel, en cambio en las cerradas el daño es interno, entonces puede que sí esté sangrando, pero internamente. El principal riesgo de una herida abierta, ¿cuál es? Infección y hemorragia. Entonces, indiscutiblemente, cuando usted tenga a una persona con una herida, recuerde llamar al sistema de emergencias médicas. Y ahora, trate la herida. Vamos a hacer una demostración al respecto. Tenga presente, una herida necesita ser irrigada por solución salina, apósitos y, ojo, presión con ambas manos sobre la herida. Se irriga con suficiente solución salina siempre y cuando no haya una hemorragia que consideremos exsanguinante o una hemorragia que ponga en peligro la vida. De lo contrario, pudiésemos proceder a irrigar o a aplicar solución salina o agua limpia en su defecto. Mi objetivo es detener la hemorragia. Eso lo va a hacer con la ayuda de apósitos, de gasas o inclusive en el hogar busque algún elemento que tenga allí a su alcance, pero cerciórese que esté limpio, porque si no ya sabe que pudiese aumentar el riesgo de infección. Entonces vamos a hacer presión, porque esa presión más los apósitos son los que finalmente van a ayudar a detener la hemorragia. No se recomienda el uso de un torniquete improvisado con elementos en el hogar. Si usted observa que los apósitos ya están empapados de sangre y aún no han sido suficientes para detener la hemorragia, no se preocupe, nunca vaya a retirar esos primeros apósitos. Coja más apósitos, colóquelos encima de estos y continúe haciendo presión. El resto de tratamientos dejémoselo al personal salud, que se encargarán de ayudar a esta persona. Tenga en cuenta, a las heridas no se les echa alcohol, a una herida no se le echa café, a una herida no se le echa miel, a una herida no se le echa limón. En fin, tantas cosas que uno a veces en el hogar dice, a tal persona le funcionó, eso es que sí sirve. No, las heridas se tratan con solución salina y apósitos. Bueno, entonces eso es en lo que respecta a las heridas. Vamos a ver la parte de quemaduras. Bien, entonces en cuanto a las quemaduras, podemos decir que las quemaduras corresponden a lesiones con destrucción de tejidos superficiales o profundos que son producidos por unos agentes físicos, por unos agentes químicos, por agentes eléctricos o por radiaciones. Tienen una clasificación específica y pues digamos que la generalidad es que se clasifican de acuerdo al grado de afectación de la piel. Entonces, primer grado, segundo grado y tercer grado. En cuanto a los agentes físicos que pueden ocasionar las quemaduras, podemos decir que son sólidos calientes como planchas, como estufas, en líquidos hirviendo como el agua o el aceite, o frío, exposición a temperaturas demasiado bajas. En cuanto a los agentes químicos, tenemos la gasolina, derivados del petróleo, ácidos clorhídrico o sulfúrico, álcalis como la soda cáustica, la cal o el carburo, agentes eléctricos como descargas eléctricas o a diferentes voltajes, perdón, y los agentes radioactivos como los rayos solares, los rayos X, los rayos infrarrojos, que se constituyen, digamos, como elementos fundamentales en este tema de las quemaduras y pues ayudan también a determinar el grado de afectación. Entonces pueden clasificarse, como les decía, de acuerdo a la profundidad o a la extensión y a la localización.
Entonces, si yo me refiero al tema de profundidad, está primer, segundo y tercer grado, y como la imagen pues nos menciona, tenemos 3 capas de la piel: la epidermis, la dermis y la hipodermis. Entonces, en el primer grado afecta la epidermis, ¿sí? Y causa enrojecimiento, dolor e hinchazón. Ya en el segundo grado, pues afecta hasta la dermis y causa enrojecimiento, dolor, hinchazón y ampollas o flictenas. Y en el tercer grado, pues va hasta la hipodermis y casi que afecta hasta el hueso y genera destrucción extensa de la piel, y son lesiones que se convierten en no dolorosas porque generan necrosis o pérdida de todo el tejido. Entonces, esa digamos que es la clasificación de acuerdo pues a esa profundidad. En cuanto a la clasificación, de acuerdo a la extensión, vamos a mirar cuáles serían esa clasificación de acuerdo a la extensión. Tenemos que se constituye en la regla de los 9. Entonces, esa clasificación puede ser llamada también de Wallace. Entonces, donde se considera que las distintas regiones anatómicas corporales van a representar un 9% cada una o un múltiplo de 9 de la superficie corporal total. Entonces, ahí dice que la cabeza, por ejemplo, cabeza y cuello vale 9, tronco anterior, o sea, el frente vale 18, el tronco posterior, o sea, la espalda vale 18, la extremidad superior vale 9, la inferior vale 18 y el área genital 1. Entonces, cuando uno hace una valoración en donde observa a la persona, uno empieza a sumar esas áreas corporales que están quemadas y a determinar el porcentaje, digamos, de quemaduras que tiene el usuario. Por eso cuando uno escucha por allá por noticias, dicen tiene el 50% del cuerpo quemado, el 70, el 80, y así mismo, pues se genera la posibilidad de sobrevivir ante esa situación. Bien, entonces vamos a hablar de los cuidados, digamos, que se deben manejar en quemaduras de primer grado. Entonces, para primer grado, pues son las más leves, afectan solo la capa superior de la piel, como ya dijimos, provocan enrojecimiento, dolor e hinchazón. En este caso, pues se debe alejar a la víctima de la fuente de calor, quitar la ropa de la zona quemada y colocar el área afectada bajo agua fría, más no helada. Cuando las quemaduras ya son de segundo grado, entonces digamos que afectan las 2 primeras capas de la piel, provocan ampolla, dolor y enrojecimiento. Entonces ahí pues la recomendación también sigue siendo retirar la ropa. Como yo me voy a encontrar con ampollas, no debo reventar ninguna ampolla y debo aplicar agua fría sobre la zona y cubrirla con un paño limpio esa ampolla o esa quemadura. Para el caso de las quemaduras de tercer grado, entonces ahí son las más graves, pues porque van a afectar las 3 capas de la piel y del tejido, pues que está circundante a la quemadura. Entonces la superficie quemada pues va a parecer seca y puede tener un aspecto amarillento, curtido o calcinado. Es posible que pues no haya dolor, ¿sí? Porque quema los nervios. Debe realizar las mismas recomendaciones que les mencioné anteriormente. Sin embargo, si la ropa de la persona se le ha pegado, entonces no se debe intentar retirarla porque voy a remover, digamos, toda la piel de la persona. Entonces no se debe retirar. Eso se hace bajo anestesia, o sea, en cirugía. Bien, entonces tenemos acá unas recomendaciones específicas también para el tema de quemaduras. Hoy vamos a hablar acerca de los primeros auxilios que se pueden hacer en caso de quemaduras. ¿Qué es una quemadura? Es precisamente una lesión o alteración en la piel y otros tejidos blandos de nuestro cuerpo. Una quemadura puede ser tan superficial
que solamente comprometa la primera capa de la piel e inclusive ser tan profunda que llegue hasta la parte muscular. Podríamos empezar hablando que existen 3 tipos de quemaduras principalmente. Primer grado es en donde solamente la primera capa de la piel se ve afectada y usualmente va acompañada de una coloración rojiza y adicional a eso va acompañado de una inflamación. Segundo grado superficial sería esa quemadura acompañada de ampollas. Segundo grado profundo es cuando esas ampollas se destruyen, habría una herida abierta en este caso. Y tercer grado es cuando esa quemadura es tan profunda que llega hasta la parte, destruye todas las capas de la piel y pudiese llegar a la parte muscular. Lo primero que usted debe hacer, mantenga la calma. Busque por favor una fuente de agua o también puede utilizar, si tiene un botiquín de primeros auxilios, la solución salina y va a proceder a irrigar. 20 minutos es el tiempo que se requiere para que se detenga el proceso de quemadura. Puede que usted a los 5 minutos ya sienta mejoría. Eso no quiere decir que ya se haya detenido ese proceso de quemadura. Recuerde que la piel ayuda a conservar durante mucho tiempo la temperatura. Entonces, por favor, independiente del grado de quemadura, estamos hablando de que tuvimos contacto con alguna superficie caliente o algún líquido caliente, por favor, necesitas 20 minutos de agua corrida. No sirve meter la extremidad en una coquita con agua porque el agua poco a poco se irá calentando, entonces favorece la quemadura. Una vez se irrigue con agua, solución salina la quemadura, proceda a cubrir la quemadura con apósitos secos. Posteriormente, la idea sería llevarlos a un centro asistencial para que finalmente sea el médico el que determine la gravedad de la quemadura y cuál es el tratamiento a seguir. Recuerden, no aplicar ungüentos, cremas, clara de huevo, café, aceite, mantequilla y demás elementos sobre la herida, porque el médico debe tener una buena visual de la quemadura, no debes impedirlo al aplicarle tantas cosas en tu hogar. Llévalo al centro asistencial que allá realizarán el tratamiento. Bien, entonces vamos a hablar la última parte y nos vamos a referir al respecto de la localización, que es otra de las clasificaciones. Entonces dijimos que en cuanto a esas quemaduras, ¿cierto? Que están en la cara, podemos determinar que alojan los órganos de los sentidos, como la vista, como el tacto, como el gusto, el olfato, el oído, ¿sí? Se infecta rápidamente. Quemaduras en el cuello, entonces piel muy delgada, se infecta rápidamente, difícil para que la persona pueda comer, no podrá hablar adecuadamente. En las manos, pérdida de la utilidad, el pulgar representa el 90% de utilidad de la mano y pues se pueden generar infecciones. En los genitales también, pues desde luego que es doloroso, dificultad para excretar, para orinar. Y en los pies, pues hay pérdida de la movilidad, se infectan muy rápido y pues estas quemaduras, digamos que tienen que ver con esas zonas anatómicas, son consideradas demasiado graves precisamente por las implicaciones que causan en la persona. Ya vimos cuáles son esas, digamos, esos principios de atención que la Cruz Roja nos menciona al respecto, pues, de esta atención inicial al usuario. Nos damos cuenta que no son muchas acciones con respecto a esas quemaduras porque, pues, realmente la mayoría de intervenciones son en el área hospitalaria, pero sí depende de nosotros, pues, que garanticemos o preservemos su integridad, que tengamos a la mano pues lo que tiene que ver con el agua para poder hacer la limpieza y la lubricación para cuando son quemaduras de primer y segundo grado. Y pues que no vayamos a actuar de manera equivocada con las quemaduras de tercer grado y a causar pues más afectaciones. Bien, hasta aquí es toda la temática que teníamos que desarrollar el día de hoy.
mañana trabajaremos lo que corresponde a calambres, esguinces, desgarro muscular, luxación y fractura en la medida de las posibilidades a partir de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Los invito, por favor, a revisar el enlace compartido de cada una de las carpetas de ustedes que yo les envié a sus correos. Deben tener la invitación para compartir. De lo contrario, ¿sí? Si alguno no lo encuentra, por favor, envíeme sus actividades a mi correo electrónico para poder ir calificando. Solamente tengo una persona que ha compartido una carpeta conmigo. Yo revisé las carpetas y pues no están compartidas, no están con información. Recuerden que las evidencias o las actividades que deben desarrollar cada uno se encuentran en el Drive, en la carpeta que tiene por nombre actividades o entregables. Ahí están los dos archivos que pueden ustedes observar para que vean las evidencias que deben recolectar y pues deben sumar para poder generar esa aprobación del curso de primeros auxilios. Entonces, nos vemos el día de mañana. Que pasen muy buena tarde.